Audiencia, saludos como siempre a ustedes y pues el futuro de nuestra sociedad pichinchana, quiteña, está en manos de nosotros. Por eso es menester y urgente que tomemos conciencia cívica de lo que viene y de qué vamos a hacer o a decidir con lo que viene. Porque, insisto, de eso dependerá el bienestar del tiempo venidero, del tiempo que está por llegar. Pichincha y Quito son una unidad, es la provincia y su capital. Los programas de desarrollo de la provincia tienen mucho que ver con los programas de desarrollo de la urbe quiteña y recíprocamente, a tal punto que no hay una frontera definida entre la gestión de un gobierno provincial, de una prefectura, y el gobierno local de una alcaldía. Ambos gobiernos colaboran, coordinan, hacen algunas cosas juntos. Por eso es menester que presentemos a la ciudadanía desde nuestro espacio, Quito Encuentro de Oportunidades, pues las propuestas de quienes aspiran a dirigir los destinos de la provincia de la capital de la República. Ambos gobiernos, como sabemos, fueron asaltados por el Código de la Democracia, tanto en prefectura como en alcaldía. Me refiero a la administración anterior en la alcaldía. Accedieron al gobierno con apenas 1 de cada 5 votos. 20%, eso no es democracia, de ninguna manera. Por ahí deberíamos empezar a pensar y a reflexionar. Dicho esto, paso a conversar con uno de los candidatos, conversaremos con todos. Se trata de Andrés Castillo, que aspira al gobierno provincial y a la prefectura. Andrés, le doy una cordial bienvenida y con esta indicación previa queremos saber qué le movió a usted para candidatizarse y cuál es su programa de acción. Hola Marcelo, un gusto poder estar acá. Siempre ha sido para mí usted un referente sobre la comunicación, la opinión y sobre todo la política en la provincia de Pichincha y es para mí un honor poder participar de este espacio. Tengo que decirle que de un tiempo para acá lo que ha sucedido en la capital de la República y en la provincia de Pichincha ha sido materia de permanente preocupación de mi parte, entre otras cosas cuando de defender a la ciudad y a la provincia se trata. Y cuando hablo de defensa de la ciudad y hablo de defensa de la provincia, hablo justamente de aquellos enemigos internos y externos que durante este tiempo se han venido presentando. En octubre del 19 nomás tuvimos que enfrentar un espantoso paro a propósito del levantamiento indígena por lo que el presidente Moreno había retirado el subsidio a las gasolinas. Eso, sin duda alguna, Marcelo, forma parte de lo que la Constitución reconoce como el derecho a la resistencia, pero no podemos mezclar el derecho a la resistencia con el vandalismo. No podemos hacer que una lucha social que puede ser legítima se desnaturalice cuando 3, 4, 5 dirigentes irresponsables traen a sus bases a la capital de la República literalmente a incendiar. Y si a eso le sumamos que dentro de la administración municipal de la ciudad de Quito tuvimos durante 2 años un tipo como el señor Jorge Yunda Machado, que no tuvo ningún inconveniente en convertir ese espacio de servicio público en un espacio de adoctrinamiento y de acomodación para sus amigos y agnados y cognados, definitivamente tenemos los ciudadanos que salir por los fueros de la ciudad, por los fueros de la provincia y presentarnos como una alternativa distinta a aquellos que pretenden pisotear o que creen que pueden pisotear a esta ciudad y a esta provincia. Eso me ha motivado a mí entonces participar políticamente en las próximas elecciones. Hubo una suerte de tándem, es una palabra anglosajona para denotar esas bicicletas de doble montura y de doble pedaleo. Un tándem entre el delincuente Yunda
y la señora que ahora es prefecta, Pavón, porque facilitaron con equipos, con movilidad, con buses, con aperturas, la agresión a la capital de la República y a la provincia de Pichincha en el año 19 y lo reintentaron el año pasado. Así que lo que hemos tenido no es administradores de la provincia, administradores de la ciudad, con Pavón y con Yunda, sino enemigos de la provincia y enemigos de Quito. Y eso no puede repetirse. Y mire, Marcelo, que es lamentable que además de lo que usted cuenta, hubo un número importante de gente de la sociedad civil. Por ejemplo, el señor padre Fernando Ponce, rector de la Universidad Católica de Quito, quien desde su universidad abrió las puertas para brindar pancito con colada que se venía trayendo desde la prefectura o desde el municipio para que cojan fuerza los manifestantes y salgan a destrozar la ciudad. El alcalde Yunda, el ex alcalde Yunda en aquella época decía que no salía a defender a la ciudad de Quito porque él era imparcial, que el alcalde de Quito no podía tomar posición en favor de las partes. Sí, de pronto no puede tomar posición en favor ni del gobierno ni de los indígenas, pero al ser el alcalde de Quito debía tomar posición en favor de los quiteños. La señora Pavón otro tanto. No podía tomar posición a favor del gobierno porque evidentemente ella es una cheerleader del correísmo y tampoco debía haber tomado posición en favor del movimiento indígena porque se entiende que ella es la representante de la provincia. Sin embargo, hay investigaciones en las cuales se determinan que el Consejo Provincial de Pichincha facilitó volquetas para que se cierren vías, financió llantas para que sean incendiados en los accesos de Quito y permitan de esta manera caotizar a la ciudadanía que vivimos aquí. Marcelo, a nosotros los quiteños no nos contaron lo que pasó en octubre del 19. Es más, ni siquiera lo vimos solamente por televisión. En ciertos barrios de la ciudad y en ciertos cantones de la provincia, era cuestión de mover el visillo de la ventana para ver cómo los delincuentes vándalos estos que vinieron reventaban llantas, incendiaban edificios públicos, apaleaban periodistas, secuestraban policías, hacían lo que habían tenían sin el control absolutamente de nadie. Yo estoy convencido, Marcelo, de que esta ciudad y esta provincia merecen una mejor suerte. Merecen no solamente administradores, Marcelo, merecen líderes políticos que pongan nuevamente a la provincia de Pichincha y a la ciudad de Quito a la vanguardia de los temas importantes del país. Caso contrario, vamos a seguir siendo el patio trasero de Carondelet o vamos a seguir siendo una provincia más. Y yo frente a eso me rebelo. Y sobre todo que se investigue, porque a más de los atropellos que usted, Andrés Castillo, candidato al gobierno provincial, acaba de señalar, y que los pichinchanos y quiteños conocemos porque sufrimos, a más de eso, tanto en el un gobierno, en el provincial, como en el local, sus respectivos titulares convirtieron esos espacios de poder político en antros y en agencias de negocios familiares y personales. Eso tiene que investigarse. Amén de que, adicionalmente, la señora Pavón ha creado contribuciones y tributos que ahorcan y apercollan una economía precaria hoy de los pichinchanos y de los quiteños, ante sí y por sí, sin responder a dónde van a parar esos fondos y esas recaudaciones. Es decir, también exigimos que haya una investigación sobre esta cantidad de irregularidades. El correísmo, Marcelo, es muy hábil para meter en la opinión pública el argumento este de no hay pruebas. No nos han probado. Ninguno de los investigados han hablado nunca de que no han existido delitos. Lo que ellos han dicho es que no hay pruebas. Digo, este es un programa serio y con argumentos profundos y con razonamientos amplios, pero yo quiero traer un ejemplo un tanto más coloquial. Es como aquella persona que tiene una relación extramatrimonial, ¿no es cierto? Y teniendo la relación extramatrimonial dice, no, a mí no me han comprobado nada, a mí no me han encontrado nada en el teléfono, a mí no me han visto saliendo del motel, por lo tanto no hay pruebas. Así es la revolución ciudadana. Ninguno de ellos dicen, no hemos robado o lo que se dice es falso. Lo que ellos dicen es que no hay pruebas. Por lo tanto, como no se les ha comprobado, echan mano, Marcelo, de elementos dilatorios que son repulsivos ante el ordenamiento jurídico.
Lo que pasó en febrero y marzo del año pasado, de este año, perdón, en donde la Asamblea Nacional concede amnistías a la señora Pavón, al señor Isa, al señor Vargas, al señor Santi, al señor Yacu Pérez y a todos esos vándalos que destrozaron la ciudad, tanto en octubre del 19 como en este año, no responde a un proceso de investigación para determinar que no tuvieron nada que ver en esos temas, sino que políticamente lo manejaron al punto de que dicen que no existió el delito porque hay que pacificar al país, que no existió el delito porque hay que manejar la política de otra forma. Cuando tuvimos en la ciudad de Quito colegios cerrados, cuando tuvimos en la ciudad de Quito empresas cerradas, los más pequeños negocios y comercios tuvieron que cerrar sus puertas. Un caso emblemático, por ejemplo, el de la señora aquella, doña Marta, que tiene su kiosco afuera de la Contraloría General del Estado y que fue utilizado como barricada para incendiar la ciudad. Todos esos hechos, jamás se preguntó a las víctimas qué fue lo que pasó. Simple y llanamente en la Asamblea Nacional, con los votos de los asambleístas de Pichincha, Marcelo, y eso es lo que a mí más me duele. Con los votos de los asambleístas de Pichincha, alcanzaron a tener 90 votos y se les dio la amnistía a toda esta gente. Muchos de ellos ni siquiera tomando en consideración los procesos por los cuales estaban siendo investigados. Hace unos meses atrás, yo denuncié a la ciudad y al país que, por ejemplo, el proceso judicial que estaba formando parte de la investigación de la señora Pavón no fue justamente el que se dio la amnistía en la Asamblea Nacional, sino se dio otro totalmente distinto. En estricto sentido, la señora Pavón no tendría amnistía. En estricto sentido, la señora Pavón tendría que seguir siendo investigada. Pero como aquí manejamos la política y la democracia del tumulto, bueno, tumultuariamente les dieron amnistía y tumultuariamente ahora ellos caminan libres por las calles de la ciudad de La Paz. De que usted menciona de que estos delincuentes que le saquearon al país en 70,000 millones de dólares, 2 años de presupuesto nacional, mientras seguimos pagando impuestos los ecuatorianos, los quiteños y los pichinchanos. Estos dicen no hay pruebas. Es como usted dice, yo aumento. Entonces está permitido robar, saquear, atropellar, ¿sí? Lo que está prohibido es dejarse trincar. Y eso es justamente lo que ha hecho que dentro de la opinión pública parecería ser como que se les está persiguiendo. El famoso lawfare, lo que ellos dicen que pasa con los grandes líderes de la izquierda latinoamericana es odio, no es delincuencia organizada, no es robo al erario público, no es atropello a la gente, no, según ellos es odio de la oposición. Lo que pasa en la Argentina hace días atrás, en donde se le sanciona o se le condena a la señora Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión por delincuencia organizada, para la señora Pavón es un acto de violencia política de género. Lo que sucedió con el señor Lula da Silva en el Brasil, parte del Foro de Sao Paulo, para el señor Correa forma parte del odio a las corrientes progresistas. Lo que hace 2 días pasó en el Perú, según el señor López Obrador, era un golpe blando que merecía el asilo político para el señor Pedro Castillo. Es decir, exactamente los mismos argumentos que el correísmo utilizó en el 30S, el famoso golpe blando, el famoso golpe que se pretendió dar y que no se logró. Esa figura se utilizó para perseguir a varios policías durante años, a judicializarlos, a meterlos a la cárcel y jamás se logró demostrar el tal golpe blando. Entonces, claro, cuando se maneja la política desde la victimización, corremos con el riesgo de lo que estamos viviendo ahora, que haya gente que sigue siendo convencida por ese discurso de que a los ladrones, a los pillos, a los delincuentes se les persigue por odio, no por delincuentes, sino porque se les odia o porque uno es racista o porque uno es clasista. No, 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 que nadie se equivoque. Aquí hay que perseguir a los delincuentes de saco y de poncho. Aquí la condición natural de las personas no puede ser un requisito para judicializarlos o no. Aquí todos somos iguales frente a la ley y eso es lo que debemos nosotros propugnar siempre desde las instituciones públicas. Cuando la indecencia y el delito político y el saqueo y el robo y el fascismo de izquierda entronizado el siglo pasado en el mundo fracasó, desapareció la Unión Soviética, la China de Mao, la Alemania comunista, los Balcanes, Yugoslavia, ya no existen. Han venido a afincar estas ideas del fascismo de izquierda en América Latina, de tal manera que
la ciudadanía decente de la subregión. La decencia de América Latina está relegada y ahora es la delincuencia de la que se busca argumentos para convertirse en víctima y decir que es objeto de persecución política. Esto no puede continuar porque la gran víctima es la sociedad latinoamericana, la sociedad ecuatoriana, la sociedad pichinchana y la quiteña. Definitivamente lo vamos a enfrentar con energía, porque desgraciadamente, Marcelo, a quienes nos ponemos en la vereda contraria de aquellos antivalores y de aquellas inconductas que han manejado esta gente durante varios años, ya se nos pretende ubicar en la lógica de los quiteños de bien. Se dice que los quiteños de bien son los que odian los procesos progresistas en América Latina, en Quito y en Pichincha. No, no es así. El quiteño de bien es la persona que todas las mañanas se levanta a trabajar, a abrir su negocio, a estudiar, a sacar buenas calificaciones, a esforzarse, a no ver a quién le tumban, a no ver de quién se llevan la platita. Los quiteños de bien somos esos ciudadanos que hemos construido esta ciudad y esta provincia a base de nuestro esfuerzo, de la dedicación que le damos a nuestras familias, a nuestros hijos y claro, el pretender desnaturalizar aquellas virtudes que tenemos los quiteños, que aprendimos de nuestros antiguos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, ahora parecerían ser un antivalor. El mantener los principios ahora es un antivalor que se debe a la pulcritud de los recursos públicos, ahora es un antivalor. Entonces nosotros estamos dispuestos a conservar esos valores que le hicieron grande a esta ciudad, que le hicieron grande a nuestro país y que sin duda alguna sirven mayoritariamente a la mayor cantidad de gente en el Ecuador. No hay mejor negocio, Marcelo Dotti y amigos que nos escuchan a través de este medio, que ser honesto. No hay mejor negocio que ser honrado, porque cuando uno es honesto y cuando uno es honrado, a uno le va bien y no necesita meterle la mano al bolsillo a nadie para surgir. Y esa es una de los valores que nosotros queremos poner como pedagogía dentro de nuestra campaña en el próximo proceso electoral. Mientras varios cantones de la provincia de Pichincha y sus parroquias carecen todavía de infraestructura, agua potable, canalización, alcantarillado, equipamiento, vías de penetración para sacar la producción de esta fecunda provincia. Mientras hay estas carencias, la señora Pavón, prefecta, se gasta millones de dólares pagando a sus amigos, artistas, escultores y pintores por unos tales murales. Millones de dólares, mientras hay carencias desatendidas en Cantón de la provincia, Andrés Castillo. Eso, Marcelo. En estos días, bueno, justamente hoy que se está grabando esta entrevista, tuvimos que asistir a un hecho bochornoso en la mitad del mundo. Se le ocurrió a la señora Pavón organizar como un tema de pre-campaña, supongo yo, porque jamás se había visto un evento de esa naturaleza, un evento de exhibición de globos aerostáticos. Cada globo cuesta $60,000 la hora de vuelo, Marcelo. Cada globo. Y resulta que los globos que se contrataron para esa fiesta, uno de ellos terminó cayendo sobre una parte de la población en la zona de San Antonio y se incendió y se dañó toda la corriente eléctrica y los cables de la zona. ¿Quién se va a hacer cargo de ese tipo de novelerías, Marcelo? Cuando tenemos sectores en la provincia de Pichincha, como por ejemplo San Bernabé, en el cantón Pedro Vicente Maldonado, en donde ni siquiera hay señal de celular, en donde ni siquiera los muchachos tienen cómo acceder a internet para ir a clases, pero en la provincia de Pichincha, que se entiende que es la primera provincia del país, que se entiende que es la cuna del supuesto centralismo, ni siquiera en pleno siglo XXI tienen cómo llamar al teléfono. Por lo tanto, nosotros daremos prioridad al gasto para que existan vías en donde la gente pueda salir, donde exista sistemas de desparasitación para adultos, para niños, para adultos mayores, para evitar el tema este de la desnutrición crónica infantil. Trabajaremos cambiando el modelo vial, quitando totalmente el impuesto de los $18 de la señora Pavón y llevando en su lugar a un proceso de alianzas público-privadas o concesión de las más importantes vías de la provincia y que las empresas que se hagan cargo de estas vías de la provincia como mecanismo de remediación puedan atender también a las vías alternas que tiene la provincia. Y algo fundamental, Marcelo, sin seguridad no hay nada.
nosotros nos vamos a empeñar en trabajar en el tema de la seguridad. No es justo, Marcelo, y le ruego 2 segundos, 30 segundos para sustentar lo que le voy a decir aquí. No es justo que en la ciudad de Quito, un fulano, este señor Germán Cáceres, mata a su mujer en su sitio de trabajo, la entierra en una parte rural de la provincia de Pichincha, se va a su casa, se cambia de ropa, coge platita, va a la fiscalía, está 8 horas rindiendo versión, le dejan ir, se va y la policía a los 10 o 12 días nos dicen que hubo evidencia de que el señor Cáceres salió para Colombia porque se le vio pasar por un peaje por la zona del Chota. Es decir, en toda la provincia de Pichincha no hubo una sola cámara de seguridad que dé seguimiento al señor Cáceres. En toda la provincia de Pichincha no hubo un solo patrullero como escuadrón de carreras que lo pueda detener, sino que supimos porque pasó por un peaje ubicado en la provincia de Imbabura, ya casi en la mitad de la provincia. Así es que nosotros echaremos mano de la tecnología, haremos todo un sistema informático en donde todos los teléfonos celulares, las cámaras de las urbanizaciones, las cámaras de los locales, las cámaras del ECO 911 se contacten en un solo sistema y eso pueda entrar al sistema tanto del ECO 911 como de la fiscalía para poder judicializar al delincuente. Porque resulta que alguien entra a un local, asalta a las personas que están ahí, salen corriendo, botan lo que robaron en otro sitio y cuando les coge la policía les dicen no hay evidencia y a todos ustedes los que fueron asaltados vayan a presentar la denuncia. Así como la Defensoría Pública defiende a los delincuentes, de prefectura nosotros crearemos la unidad de defensa de víctimas para que abogados de la prefectura pongan las acusaciones particulares, pongan las denuncias y podamos con las cámaras de seguridad que tenemos y las evidencias que tenemos de ahí, podamos judicializar a los delincuentes y podamos meterlos a la cárcel, sin perjuicio además del control de la migración ilegal y de los delincuentes que nos están viniendo de afuera del país. No es un asunto únicamente de equipamiento tecnológico y de cámaras de vigilancia. Es un asunto de decisión política. Han pasado ya 3 meses desde el repugnante asesinato de María Belén Bernán por un teniente de policía y ya nadie dice nada, absolutamente nada. El teniente fugó, está fuera del país y pues todo hace ver que los vínculos de este con otros como este eran con el crimen organizado y con el narcotráfico. No solamente es equipamiento de carácter tecnológico, también, sino también y fundamentalmente decisión política. ¿Y Le sabe qué agradezco más, mucho Marcelo? a Andrés Castillo por este diálogo y este cúmulo de denuncias. Ojalá Pichincha y Quito tengan un nuevo futuro y una nueva perspectiva de gobierno. Gracias. Le agradezco mucho, Marcelo, y solo para concluir quiero decirle que adicionalmente de lo que nosotros podamos hacer desde la prefectura, parte de esa decisión política conlleva también que aquí va a haber autoridad que va a exigir al gobierno nacional que cumpla lo que tiene que cumplir. Aquí no les vamos a agachar la cabeza, aquí no le vamos a aplaudir en los actos solemnes al presidente Lazo. Aquí Gracias, tendremos señor. que hacer lo que Gracias. tengamos que hacer. Un abrazo, Marcelo. Hasta luego. Gracias.